actividad de 5-alfa reductasa, antígeno prostático que sea mayor de 1.4 nanogramos sobre mililitros, Un un break volumen, tantito, un sí, break. Dice antígeno prostático mayor a 1.4. ¿Cuánto dijimos, Paola, que es lo normal? menor de 4. Muy bien, menor de 4. Y entonces de pronto aquí nos queda la duda de por qué decimos que es un factor de riesgo ese antígeno si aparentemente es normal. Resulta que sí lo normal es menor de 4, que también sabemos que va a aumentar con la edad, pero también ustedes deben saber que esperarían niveles en 0 punto y tantos, así niveles mucho más bajos. Un paciente que un nivel basal lo encuentran alto, es un paciente que hay que estar vigilando estrictamente, porque tiene un factor de riesgo de que lo tengas que medicar a corto plazo. Ustedes dirían, 1.4 es normal, doctor. Bueno, vigílalo, hazle su antígeno y por eso siempre hay que tener un basal. Ustedes de pronto se van a encontrar aquí en la clínica, háganlo como ejercicio. Pregúntenle a los mayores de 40 años si ya tienen su antígeno en fecha reciente. Se van a encontrar pacientes de 50 años, de 60, que nunca se han hecho un antígeno. Y es necesario entonces tener uno para tener un valor basal y poder vigilar más estrechamente a nuestros pacientes. Continúale, Paula, por favor. Sí, un volumen posmiccional, no, un volumen prostático, perdón, basal mayor de 30 mililitros, grupos étnicos, negros e hispanos y también una actividad de factores de crecimiento tisular. En los modificables está la obesidad, dieta alta en grasas y en proteínas animales, fármacos como diuréticos, antidepresivos y descongestionantes. Ok, muy bien. La fisiopatología, bueno, ya platicamos de toda la cascada hormonal que está interviniendo, la 5-alfa reductasa como parte importante de esta cascada y que justamente el fármaco finasteride es el que bloquea esta hormona. Un segundito, les estoy escribiendo lo de el fármaco para que lo googleen, lo conozcan, lo busquen en el PLM, porque yo no les soy sincero, yo hasta este paciente, hasta este señor, yo no conocía, y eso que les pasó, les digo, fue hace un par de meses. Yo no conocía qué opciones teníamos para manejar, y obviamente cuando te encuentras un caso médico que desconoces, ustedes rodéense de amigos que los puedan orientar. Sus escuelas, las facultades de medicina en donde cada uno están, les permiten rodearse de muchos contactos. Muchos de ustedes cuando egresen, algunos van a estar en diferentes áreas de la medicina, no pierdan el contacto porque les son de mucha ayuda. Bueno, entonces preguntando, me pasaron este medicamento que se llama Dicinone y después otra gineco preguntándole yo también qué hacía con una paciente que me preguntaban de sangrado uterino disfuncional muy abundante. También la gineco me decía que podíamos manejar también con ella este mismo medicamento. O sea, esas dos pacientes llegaron de diferentes lados, llegaron con diferentes cuadros y diferentes médicos me recomendaron usarlo. Por eso yo se los comparto para que conozcan ese medicamento y sepan en quién se puede usar y tengan ustedes otra herramienta más para trabajar. Bueno, abordando el cuadro de hiperplasia prostática, hay que hacer primero, les decía, una historia clínica. Consignar heredofamiliares, es importante consignar la historia de cáncer de próstata en la familia. Si hay cáncer de próstata en la familia, hay que vigilar estrechamente a nuestro paciente. Eh, la, este, los antecedentes médicos, ¿por qué? Porque si el paciente es hipertenso y tú le estás dando un diurético tiacídico, le estarías exacerbando sus síntomas de prostatismo. Si el paciente de por sí tiene polaquiuria, tiene nicturia, y tú para la hipertensión le estás dando hidroclorotiazida, pues lo vas a complicar más. Entonces, esa historia clínica es importante. Yo les decía, sea cual sea el motivo de consulta, pregunten los antecedentes patológicos completos. Hagan un interrogatorio completo y adecuado de acuerdo al padecimiento. En ese interrogatorio, parte importante para el diagnóstico, pero también para la evolución,
es el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. Esta herramienta es un test que ustedes van a aplicarle a todo hombre mayor de 40 años. Explora síntomas obstructivos e irritativos. Este cuadro que ven en pantalla me gusta porque además del color y lo práctico, viene en negritas a qué síntoma nos estamos refiriendo. Yo les recomiendo que no le lean textual al paciente, porque hay muchos pacientes que a veces ni ustedes entienden a qué se están refiriendo, pues el paciente menos. Y eso que digo que a veces ustedes no lo entienden, no es insulto ni mucho menos, sino es una realidad. Yo de pronto los pongo a ustedes a explorar y ustedes no identifican de inicio a qué síntoma nos referimos, si es un síntoma obstructivo o si es un síntoma irritativo. Por ejemplo, el número 1, Melissa, ¿a qué síntoma nos estamos refiriendo? ¿Cómo se llama dentro de la propedéutica el síntoma al cual nos estamos refiriendo en el punto 1? ¿O qué otro nombre tiene? Ahí en negritas dice vaciado incompleto, pero lo encontramos con otro nombre en nuestros textos de propedéutica. ¿No se escuchó? Creo que no sirve tu micrófono. Saúl, Tenesmo vesical. ok, tenesmo vesical, muy bien. ¿Y el 6? Tú mismo, Saúl, el 6. Sí, perdón, no podía quitar el micrófono. Sería pujo. Muy bien, exacto. Y el 2, por ejemplo, es polaquiuria, volver a orinar antes de 2 horas, o sea, orinar seguidito, que es diferente la polaquiuria que la poliuria. Dafne, ¿cuál es la diferencia de poliuria y polaquiuria? Pues en la poliaquiuria vas o sea, seguido y pues la cantidad de orina es poca y en la Muy poliuria bien, es bastante la cantidad. muy bien. Y la poliuria es de diabetes y la polaquiuria son síntomas del tracto urinario inferior. Muy bien. Entonces, el conocer los datos les va a permitir a ustedes poder aplicar mejor la prueba y que no se sesgue. Entonces, ustedes hagan el ejercicio de, aparte de ponerle el nombre, que fue lo que ahorita hicimos, ponerle al ladito si es un síntoma irritativo o un síntoma obstructivo. Otra cosa que hay que conocer es que los 6 primeros ítems, se indagan preguntándole al paciente si los ha manifestado durante todos los días a lo largo del último mes. Pero el último ítem número 7, no el último, el penúltimo, el ítem número 7, ese se pregunta diferente. Ese punto se pregunta pensando en una sola noche, porque le vamos a decir al paciente, ¿cuántas veces se levanta a orinar en una noche? Entonces, del 1 al 6 se exploran pensando cuántas veces se presenta a lo largo del último mes. Y el punto 7, solo pensando en una noche. El último punto, que es el punto 8, es un punto que nos habla de calidad de vida. Explorar al paciente cómo se siente con su situación urinaria. ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Es una pregunta que de pronto a ustedes los desconcierta, pero tiene su razón de ser. ¿Por qué la preguntamos? Para decisión terapéutica. A lo mejor yo encuentro a mi paciente con síntomas moderados, pero él te dice que se siente muy bien. ¿Le harías un cambio? Quizás un cambio terapéutico, quizás la respuesta es no. Hay que recordar que la terapéutica tiene sus bemoles, tanto la farmacológica como la quirúrgica tiene posibles efectos adversos. Cuando progresamos la terapéutica farmacológica, a lo mejor el paciente pudiera presentar disfunción eréctil, disminución de la libido, disminución de la cantidad de semen que va a producir.
Y con la quirúrgica puede pasar igual. El hecho de hacer una prostatectomía no está exenta de lesiones a distintos niveles. Entonces, el hecho de intensificar una terapéutica cuando el paciente no la requería porque él se sentía bien, eso, entonces, la última pregunta nos va a permitir apoyar nuestra decisión terapéutica. Y lo contrario, a lo mejor el IPSS arroja una sintomatología leve, pero en la última pregunta de calidad de vida, el paciente les dice que se siente muy insatisfecho, pues entonces ustedes sí tendrían que cambiar la terapéutica. Entonces, por eso es importante saber aplicarlo. Otra observación que les quiero decir con este test es que los ítems son 0, es que nunca ha presentado y cuenta como 0. A partir de allí tenemos 5 opciones terapéuticas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer nuestro paloteo de acuerdo a lo que encontremos. Pero a veces es muy difícil que el paciente nos entienda cuando le queremos decir menos de 1 en 5 veces, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo. Y cuando ustedes les están diciendo el paciente ya se hizo bolas, no le supo qué contestar, ustedes no supieron cómo interpretar su respuesta y la prueba se sesgó. A mí lo que me ha funcionado, y no les digo que así sea, pero es una opción, yo les digo a los pacientes, piense, señor, en 5 días de la semana. De esos 5 días, ¿cuántos ha presentado? Y ya les digo el dato. Vamos a poner un ejemplo, Tenesmo. Y él les dice, los 5 días, doctor, se presenta diariamente. Ustedes ya palotean. O a lo mejor les dicen, no, doctor, nada más unos 2 días, los otros 3, pues yo no he tenido ese problema. Y a mí me ha resultado fácil hacerlo de esa manera. No significa que así lo hagan, ustedes háganlo como lo entiendan, pero intenten que no se sesgue la prueba, porque es una prueba muy útil. Nos va a ayudar al diagnóstico, a sustentar el diagnóstico, pero también nos sirve para evaluar la respuesta terapéutica. Ustedes la hacen 6 meses después de que iniciaron tratamiento y lo que esperaríamos es que la sintomatología disminuyera. En caso contrario, pueden hacer una opción terapéutica diferente. Karen Sendejas, ¿me ayudas a cómo se interpreta la prueba? Leve, moderado y severo, ¿a cuánto corresponde? Sí, level de 0 a 7 puntos, moderadamente sintomática de 8 a 19 puntos y gravemente sintomática de 20 a 30. Ok. Entonces, ya que hicimos un interrogatorio adecuado, completo, que nos incluya la prueba de IPSS, sigue la exploración física. La exploración física no es solamente el tacto rectal, es revisar abdomen, que es lo que me pasó en el caso del papá de mi amiga que les comento. Yo revisé abdomen, yo no, la chica esta revisó abdomen y le encontró el globo vesical. Lo hablo en equipo, les digo, yo lo encontré porque ella me estuvo whatsappeando en todo momento y estuvimos haciendo como coaching de qué tenía el señor, por eso de pronto le digo, le encontré esto. ¿A qué voy? Mm, Hagan una exploración dirigida, recuerden signos vitales, en abdomen buscar globo vesical, pueden revisar genitales, ¿por qué? Porque la sintomatología, recuerden que es de síntomas del tracto urinario inferior, pero los síntomas del tracto urinario inferior pueden también ser reflejo de varias enfermedades a ese nivel. Después, el tacto rectal. El tacto rectal algunos de ustedes ya han hecho pruebas con simulador, eh, y pocos de ustedes lo han hecho con pacientes. Esperemos que lo puedan perfeccionar su técnica, porque dentro de poco se va a pretender que sea una prueba rutinaria. El tacto rectal durante mucho tiempo se abandonó y más con el advenimiento del ultrasonido y el antígeno prostático que ya nos daban la facilidad de poder tener un acercamiento diagnóstico más preciso sin una exploración, y por eso ya muchos clínicos no lo saben hacer. Antes de pandemia, específicamente en enero,
el centro médico inauguró su sala de enseñanza. ¿Cómo se llama esto que tiene la Facultad de Medicina con maniquís? El SECAM. ¿Y cómo se llama a ese tipo de enseñanza? ¿Modelos qué? Sí, pero tiene un nombre el usar maniquís para aprender, no con pacientes. Se me fue ahorita. Y resulta que el centro médico inaugura un área con este tipo de modelos anatómicos para el aprendizaje de su personal. Este, ajá, simulación, dice Karen. Los modelos de simulación. Y es muy interesante porque te permite justamente hacer procedimientos que difícilmente los podrías hacer con los pacientes. Yo me acuerdo que cuando estaba yo como alumno de propedéutica, éramos 3 en el aula, en el consultorio, nos llegó un paciente con cáncer de próstata y mi profesor, el médico adscrito, nos formó y dijo, a ver, los 3 hagan el tacto a este señor para que palpen una próstata dura, pétrea, típica del cáncer. Para nosotros fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, pero para el paciente no creo que haya sido así, ¿no? Y ahorita que lo piensas y teniendo esos modelos humanistas más en boga, pues sí es como bastante invasivo someter al paciente a que 4 personas le estén haciendo el tacto rectal y 3 de ellas que no lo sepan hacer. Y entonces estos modelos son una herramienta muy, muy, muy interesante. Y resulta que en enero, antes de pandemia, antes de que se soltara todo esto, el IMSS hace un programa piloto para capacitar a sus médicos familiares porque pretende que así como a las mujeres se les haga el Papá Nicolau, vengan por lo que vengan, y ustedes lo han visto, viene por una gripa y le preguntamos, ¿cuándo fue su último Papá Nicolau? Ah, pues váyase de una vez a preventiva y que se lo hagan. Y uno piensa como mujer, pues qué incómodo que tú vayas por un dolor de cabeza y de pronto ya te estén explorando ginecológicamente cuando, híjole, no es nada grato, ¿no? Y para el hombre se pretende que sea una situación o una experiencia similar porque se pretende hacer detecciones más oportunas por el alto índice de cáncer prostático que se está encontrando. Y entonces, cuando llegamos a los ejercicios de simulación médicos familiares de la Delegación Sur, de pronto nos vemos reflejados como alumnos desconociendo puntos importantes en este procedimiento. Y entonces por eso yo los invito a ustedes que retomen esa enseñanza para cuando se enfrenten a hacerlo, sepan hacerlo. Nos tocaba como experiencia porque íbamos con residentes, médicos adscritos y médicos no familiares. Y entonces había personal que ni siquiera sabía hasta dónde meter el dedo. Algo que parece tan simple porque decimos es anatomía básica, pero no siempre es así. Y había compañeros que metían el dedo totalmente, vean la imagen, y nunca encontraban la próstata. ¿Por qué? Porque se habían ido ya hasta recto, desconociendo que la próstata estaba en el mero vestíbulo. O de acuerdo a la posición, si exploraban, y eso les va a pasar aquí en el consultorio, si exploran a su paciente en posición de litotomía, en posición de decúbito lateral, así en semiflexión de cúbito lateral, o lo pueden explorar de pie flexionado sobre la camilla. O sea, dependiendo la posición, es la posición también de su dedo. Porque si resulta que estaba en una posición el paciente diferente y ustedes ponen el dedo como lo están viendo en pantalla, no van a tocar adecuadamente. Ese tipo de puntos, ese tipo de situaciones, si ustedes nunca lo han repasado o lo repasaron así como han repasado tantas cosas que no le tomaron tanta importancia y se les olvida, cuando estén frente a su paciente, se van a ver en una situación bastante delicada porque el paciente está totalmente aprensivo por la invasión a su intimidad. Y el percibir, porque el paciente lo de pronto lo sabe, que ustedes no lo saben hacer o que se equivocan, puede también tener connotaciones
pues serias, ¿no? Como también lo tiene el que quieran hacer un tacto rectal si no está su enfermera presente, si no observan el pudor necesario, si no cierran con seguro la puerta y de pronto alguien llega e invade esa intimidad del paciente. Todo este tipo de cuestiones, desde el momento en que le van a decir al paciente que le van a hacer el procedimiento. El paciente, por ejemplo, va a estar muy receptivo diciendo que no se lo quiere realizar porque él sabe que hay otras opciones. El paciente viene con ustedes muy informado y sabe que hay un ultrasonido, que hay un antígeno prostático, sabe también que a muchas de las personas no se lo hacen, ¿por qué a él sí? Alan, ¿tú qué argumento usarías para convencer al paciente de la importancia de hacer el tacto? Ese podría ser uno. Miriam, ¿tú qué argumento usarías? Argumento real, así que te convenza. Para que el paciente permita el tacto rectal. Sí, porque estás de acuerdo que es una invasión a su intimidad y que no todos lo aceptan amablemente, Am, ay, no lo sé, doctor. porque te vas a enfrentar con eso. A ver, Luis, tú. Yo lo que he escuchado es que mencionan que las dos pruebas se tienen que llevar en conjunto, que no te puedes basar únicamente de lo del laboratorio, sino que también tienes que hacer una observación clínica. Entonces eso se le explica al paciente, que no solo podemos basarnos de lo que nos digan los resultados, sino que también se tiene que explorar adecuadamente. O Ok, sea, que no ¿y hay qué, uno y qué solo. ventajas le ofertas a tu paciente de la exploración clínica con respecto a los estudios paraclínicos? Porque tampoco le vas a mentir. Tú si le haces un ultrasonido y le haces un antígeno prostático, tienes muchísimas ventajas y casi todo el diagnóstico. Las ¿Estás de acuerdo? ventajas principalmente son que ahí se realiza la revisión en el momento, es pues instantáneo, por así decirlo, y también se puede valorar mucho la consistencia de la próstata para poder identificar si es algo benigno o puede ser algo maligno. Ok, en la exploración te va a dar un elemento. ¿Qué otro elemento, qué otro aparte del que mencionaste, vas a obtener con la exploración que quizás no obtendrías con el antígeno y el ultrasonido? Otro elemento, Ajá, pues es, por ejemplo, la temperatura, porque puede ser eso. una Ujú. prostatitis. Muy bien. Que pudiera ser una patología infecciosa. Y eso no es mentira, por eso les digo al paciente no le puedes mentir porque tu argumento, si estás mintiendo, al final del día se te cae y quedas como un farsante. En cambio, decirle que si lo que él tiene, porque pasa con regular frecuencia, es una infección, tú lo puedes detectar en ese momento y dar el tratamiento oportuno. Que si le haces un antígeno y el antígeno sale elevado, pero salió elevado por la infección, a ti te confundiría como clínico y la decisión terapéutica también podría estar tomada con base en el error. Entonces, ese es uno, lo de la infección, o otro es lo que dice Luis, la rapidez. ¿Por qué? Porque hoy día está normado, por eso les digo que el IMSS está preparando todo este tipo de intervenciones, porque el IMSS está anormado que si tú en la exploración clínica, en el tacto rectal, identificas elementos sugestivos de patología maligna, no necesitas hacer un protocolo de envío que te tarde la atención de tu paciente. Tú en ese momento lo puedes mandar sin estudios a un urólogo o a un oncólogo.
Eso te facilita la rapidez y la oportunidad en la atención de tu paciente. Entonces, ténganlo muy en claro. Si ustedes a la exploración clínica encuentran datos sugestivos de malignidad, en ese momento pueden hacer un envío sin necesidad de esperar un examen de orina, esperar un ultrasonido, esperar un antígeno. ¿Y cuáles son esos datos de malignidad? ¿Quién tiene el celular a la mano que me ayude a leer las 8 cosas que buscas intencionadamente en el tacto rectal? Mandé al WhatsApp. Yo Yo, no. A ver, ¿ya quién de los dos? A ver, Dafne. ah, pues es la forma, el tamaño, la consistencia, los bordes, las superficies, la temperatura, la sensibilidad y la movilidad. Todas esas cosas, Dafne y todos, no se olviden buscarlas intencionadamente y consignarlas en su nota. Ok, ya metieron el dedo. Ahora, ¿qué van a describir? Y a veces pasan al paciente su vergüenza y ustedes no encontraron nada. O a lo mejor sí encontraron, pero en su nota no describieron nada. Describieron una o dos cositas. Por ejemplo, Débora. No, mejor, Caro. No, mejor Caro. Caro. Entre las cosas que leyó Dafne, nos decía el tamaño. ¿Tú cómo puedes describir el tamaño? Tú me vas a decir, oiga, doctor, yo le pido un ultrasonido y el ultrasonido con facilidad me va a decir 40 cc de tamaño y ya no me hago bolas. Pero si yo te digo, si tú te vas a tu servicio social al pueblito donde no hay ultrasonido con facilidad, ¿cómo me podrías, Caro, con un tacto rectal, decir el tamaño aproximado de la próstata? Pues fue lo que nos explicó hoy en consulta, que ponemos nuestra mano así en C. ¿Cómo es la forma de la próstata primero, para que todos se den una idea? mm, ¿Cómo lo describen los libros? Es como una analogía con qué. ¿No Es es? como una qué. Ajá, ok. Que tiene en medio un borde central, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora sí, explícanos, ya metiste el dedo y ya la encontraste. ¿Cómo haces para calcular el tamaño? Pues primero ubicamos este surco, este borde que tenemos, y de ahí comenzamos a palpar cuántas traveses de dedo son las que ocupan los lóbulos. Muy Entonces, bien, una través de dedo son 20 cc. muy bien. Pues eso es lo normal, ¿no? Lo normal son menos de 20 cc. Entonces ya de ahí comenzamos a contar cuánto mide la próstata del paciente. Si ya mide 2 traveses de dedo, pues ya sería 40 cc, o dos y un cachito y así. Exacto, lo normal sería menos de 20, o sea, menos de un dedito del surco a la orilla. Ya cuando tenemos 2 deditos, ya es una próstata ya grado 2 porque es 40. Cuando tenemos 3 deditos, una próstata grado 3. Cuando tenemos 4 dedos, ya es una próstata grado 4 y eso ya es una cirugía abdominal, ya ni siquiera transuretral. Esa es una forma para más o menos detectar el tamaño. Yo les digo, pongan 2 dedos juntos y flexionen esos 2 dedos y entre los 2 dedos se va a hacer una línea central, háganlo ahorita. Eso es su próstata. El surco central de entre los 2 dedos es el surco y a raíz de allí, su dedito estiradito como si estuvieran haciendo el tacto, chéquenle cuánto mide. Chequen el surco central y váyanlo desplazando. Y así es como van más o menos a calcular el tamaño. Van a palpar esa próstata si está regular su superficie o está granulosa, si tiene una consistencia elástica, si está eutérmica, si está móvil, si duele o no duele. Todo eso lo van a realizar y van a lograr una atención completa basada en un interrogatorio adecuado, con índice
prostáticos, de síntomas prostáticos con una exploración correcta, y ahora solo les queda apoyarse con paraclínicos. ¿Cuál es la prueba inicial? Pregunta de examen, porque viene en la guía de práctica clínica. ¿Cuál es el estudio inicial que pedimos en la evaluación de hiperplasia prostática? ¿Tú sabrás, Vanessa, cuál es la prueba inicial? ¿Si estás? No estás. ¿Jaciel? ¿La de antígeno prostático? No, hay una antes. De hecho, ahí lo dice en pantalla. Eva, ¿cuál es el estudio paraclínico inicial? ¿O el, Pues bueno, el ultrasonido. No, uno antes. el Lego, ¿no? Bueno, Ahí, exacto, ahí lo ven en pantalla. Pruebas recomendadas en la evaluación inicial, historia clínica, IPSS, exploración física y tacto rectal y análisis de orina. En la realidad, cuando ustedes estén en su consultorio, no significa que le van a pedir el día de hoy su examen de orina y un mes después el antígeno prostático y el ultrasonido, no. A lo mejor lo van a pedir al mismo tiempo y le van a pedir su ego, su ultrasonido y su AP, luego. Pero deben saber que el examen de orina se pide en forma primordial, porque la hiperplasia prostática se manifiesta por síntomas del tracto urinario inferior. Así es la guía de práctica clínica que les dije ayer que leyeran. Pero esos síntomas del tracto urinario inferior se pueden presentar en otras patologías, como en una infección de vías urinarias, por ejemplo. Y entonces el ego nos va a dar mucha información. Si tiene hematuria aislada, a lo mejor lo que tiene es una litiasis, a lo mejor es un cáncer de próstata y por eso está sangrando, a lo mejor es una infección de vías urinarias, a lo mejor tiene un síndrome nefrótico porque hay proteinuria en la orina. Entonces, como nos va a dar muchas aportaciones, es un estudio barato, accesible, que casi en cualquier lugar lo tienen. Las guías de práctica nos dicen que es el estudio inicial. A raíz de allí, vamos a pedir otros estudios, como por ejemplo, el ultrasonido prostático. ¿Qué evaluamos en el ultrasonido? El tamaño de la próstata. Ya vimos que los grados van de 20 en 20, más o menos, que lo normal es menos de 20 cc, pero también evaluamos la orina residual. ¿Qué significa eso? Que la sonografista le va a decir al paciente, necesito hacerle un primer ultrasonido con la vejiga llena. Tome lo más de agua que pueda y ya que no aguante, ya que esté a punto de reventar, le hago el ultrasonido. Y la doctora le va a realizar el ultrasonido y va a tener un total de orina en la vejiga. Les mandé un ejemplo al WhatsApp, si pueden abrirlo. ¿Quién lo tiene a la mano? Que me ayude. Y entonces va a mandar al paciente a orinar y va a regresar el paciente a tomarle otro segundo estudio para ver cuánta orina quedó en la vejiga. Eso es muy importante porque nos va a decir qué tanto está obstruido ese paciente. Ustedes esperarían que se bajara, que se saliera toda la orina en esa micción, pero un paciente con obstrucción por hiperplasia va a dejar orina residual. ¿Quién tiene el ultrasonido a la mano? Yo, doctor. Por favor, ¿cuánto tenía ese paciente de orina total en la primera revisión? ¿Volumen de llenado de cuántos Dice mililitros? volumen de llenado 276.1 mililitros. Muy bien, y cuando regresó después de ir a miccionar, ¿cuánto le quedó adentro de la vejiga? 89.6. Al ladito puse entre paréntesis el porcentaje. Está mal porque dice mililitros, no debe decir mililitros, debe decir tanto por ciento. Ah, treinta Si y seis hacemos una, punto veinticuatro por ciento. exacto, si hacemos una regla de 3, donde 276 sea el 100%, el 89.6 equivale a 36%. ¿Cuánto es lo normal
¿Tú sabes, Luis, cuánto es lo normal de orina residual? En mililitros son 12. Y en porcentaje. Dafne, ¿tú Mm, sabes? Ay, perdón, doctor, es que justo me sacó mi internet y No no te apures. estoy Creí que lo entrando. habías abierto porque sabías, no te apures. Débora, ¿tú sabes? 20, doctor, o 15. 10. Ah, casi. Menos de 10% es lo esperado. Este paciente tuvo 36%. Y si eso le sumamos que su próstata tiene más de 40, es un grado 3. Entonces está obstruido, o sea, tiene síntomas obstructivos, perdón, tiene una hiperplasia prostática y con eso ustedes ya encontraron elementos suficientes para sustentar con ultrasonido su diagnóstico. Ahora le piden un APE. Decía su compañero hace rato, el antígeno prostático no es 100% fiable. De hecho, hay algunos países que no lo usan de rutina porque tiene rasgos de error, pero para minimizar ese error hay que saber explorarlo, hay que saber interpretarlo y es lo que vamos a hacer. Lo primero que hay que saber son los valores normales. Aquí en el IMSS, en términos generales, nos dicen que de 0 a 4 es normal, de 0 a 4. Sin embargo, hay que considerar que de acuerdo a la edad del paciente, estos valores van a variar, ¿ok? Monse, ¿me ayudas a leer los valores de acuerdo a edad, los valores esperados de acuerdo a edad? Eh, de 40 a 50 años, el límite superior normal del AP es de 2.5. De 51 a 60, 3.5. De 61 a 70, 4.5. Y mayor a 70 años, 6.5. ¿Ok? Entonces, tomen la edad muy en cuenta para interpretarlo, pero si de pronto los valores se les hace difícil aprendérselos, de 0 a 4 es normal, con eso quiero que tengan. Lo primero que quiero que entiendan es eso. Lo segundo que quiero que entiendan es que hay límites de valores que son más importantes, que son muy importantes que los tengan. El límite es 10. Todo paciente que tenga un APE más de 10 es un paciente candidato a una biopsia de próstata, a una biopsia transrectal de próstata. Entonces, es uno de los puntos a considerar cuando interpretamos nuestro antígeno prostático. Valores de antígeno más de 10 son valores altamente sugestivos de cáncer, por lo que hay que hacer una biopsia de próstata. Pero tenemos valores que no son, o sea, valores intermedios, entre 4 y 10. Son valores de una zona gris, no hay que hacerle biopsia de próstata, se pudo haber elevado por cualquier otra cosa, y entonces ahí viene una pregunta importante. ¿Qué cosa puede elevar el antígeno prostático? Azucena, ¿tú sabrás qué cosas pueden elevarte el antígeno prostático? Una prostatitis, por ejemplo, también la actividad de ciclismo. Muy bien, porque hace un golpeteo, o sea, cualquier traumatismo te eleva. El ciclismo es un ejemplo, una caída es otro. El mismo tacto rectal, tú estás estimulando y si cometes el error de decir, le voy a hacer el tacto rectal ahorita y mañana hagas el antígeno, pues ese antígeno va a salir dudoso. Las relaciones sexuales por vía anal también elevan el antígeno prostático por un traumatismo directo. Entonces, es otro conocimiento importante a la hora de que interpretemos nuestro antígeno. Y lo contrario, un falso negativo, un paciente que tenía el antígeno alto, pero que por un medicamento lo disminuimos y enmascaramos su cuadro. ¿Qué medicamento te disminuye el antígeno prostático?
¿Alguien sabe? ¿Cuál de los fármacos para la próstata dijimos de los dos que son? ¿Cuál dijimos que es el que... Finasteride. Sí, Exacto. Al actuar con la hormona, al inhibir la 5-alfa reductasa, toda la cascada de hormonas se bloquea y obviamente va a disminuir el antígeno prostático. Entonces, si ustedes le iniciaron le iniciaron ¿cómo se dice? Le iniciaron tratamiento con finasteride erróneamente y tiempo después le miden el antígeno, puede salir más bajo de lo esperado. Esa es otra de las cosas también a considerar. No inicien finasteride si no tienen un antígeno primero. Eso es importante. Otra cosa a considerar es valorar la velocidad de incremento en relación al tiempo. Eso es lo que ven en pantalla. Velocidad de AP en relación al tiempo. ¿Cuándo es sospechoso de cáncer? Saúl, ¿cuánto dice ahí que es sospechoso de cáncer? Ah, Velocidad de AP, incremento en relación al tiempo. Más de velocidad. 65. Es mayor a 0.75 nanogramos por mililitro en un año. Muy bien. Saúl, tu paciente de 55 años llega contigo el día de hoy y tenía de antígeno 2. ¿Cómo estaba ese paciente? Mm, 2, antígeno, 2 de antígeno. Pues normal. Claro, estaba normal. Pero llega un año después y tiene 3.4. ¿Cómo está ese paciente? Pues ya De entraría acuerdo como a en los el rango. valores que tú sabes. 3.4 pues seguiría dentro del rango normal, pero tuvo un Y tú, incremento mayor. ajá, exacto, y tú me dices, doctor, está normal. Y si tú no sabes este conocimiento que te estoy transmitiendo ahorita, tú vas a decir que es un paciente con valores normales y lo vas a dar de alta y le vas a decir que en un año regrese. Pero si tú haces la medición de incremento, ¿cuánto te incrementó más de lo que tenía? Tenía 2 y tiene 3.25, pues incrementó 1.25. ¿Sabías tú este conocimiento, Saúl? No, Y entonces es importante para todos tener muy en cuenta esta interpretación, porque esa velocidad de incremento mayor a lo esperado, a ti te obliga, o una de dos, o que lo mandes al urólogo, porque el urólogo, o si tú, esto no, es que no es urólogo, sí, que lo mandes al urólogo. ¿Por qué? Porque el urólogo le tendría que hacer una biopsia de próstata. No hay de otra. Otra cosa que también es altamente sospechosa es el cociente, fracción libre, fracción total. ¿Cuál es el que pedimos aquí en el IMSS? ¿La fracción libre o la fracción total? ¿Quién sabe? ¿La total? Muy bien, la fracción total. La fracción libre es un estudio que aquí en el primer nivel no tenemos, pero ustedes cuando trabajen en la priva pueden pedirle fracción libre a sus pacientes que cayeron en una zona gris. ¿Cuál es la zona gris? La que está entre 4 y 10. Aquí en pantalla este ejercicio se los pongo y sin embargo está considerando el límite de normalidad menor de 2, pero ustedes hagan el ejercicio de límite de normalidad menor de 4, que es lo que nosotros estamos valorando aquí en el IMSS. Entonces, pensando que valores normales son menor de 4, consideramos al paciente una valoración anual. Si encontramos valores de antígeno mayores de 10, es un paciente que requiere biopsia transrectal. Pero ¿qué pasa cuando nuestro paciente cae en una zona gris entre 4 y 10? Le vamos a pedir el antígeno fracción libre y vamos a hacer un cociente. El cociente dice que dividas el resultado de la fracción libre entre el resultado de la fracción total. Si sale menos de 0.15,
es sospechoso de cáncer y hay que hacerle una biopsia rectal. Si sale más de 0.15, es un valor normal. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Bueno, obvio, todos lo van a hacer en su casa, pero... A ver, Karime, ¿sí estás? Sí, doctor. Tu paciente tiene, a ver, fracción total, 8.5, ¿ok? Y fracción libre 0.81. Y verbaliza en voz alta las operaciones. A ver, es que dijo que en ambos que tenía fracción libre. O sea, Perdóname. La fracción total, 8.5. Y la fracción libre, 0.81. Verbaliza en voz alta cuál divides entre cuál y qué te va saliendo. No se escucha. bueno, se va a dividir el 0.81 entre el 8.5 y Ok. sale en 0.095, ¿Cómo lo interpretas? probable a cáncer. Probable cáncer. ¿Y qué harías? Lo mando al urólogo. Claro, para que le hagan una biopsia. Y eso que te había salido en un valor de 8 de antígeno prostático. Eso es muy importante que lo conozcan porque es otra forma más de interpretar. Si saliera lo contrario, si saliera lo contrario, arriba de 0.15, ustedes con total tranquilidad pudieran decir, no se preocupe, ¿cómo se dice? En un año lo vemos, no pasó nada. Hagan, por ejemplo, el ejercicio. A ver, Iván, tu paciente tiene total de 5. ¿Sí estás? Sí, doc. Tu paciente tiene total de 5 y fracción libre de 0.7. ¿Cuánto te sale? Verbaliza en voz alta tu ejercicio. 0.7 entre 5 sale 0.14, doc. Es sugestivo a cáncer. También sale sugestivo a cáncer. Yo creí que iba a salir alto. No, Digo, que sale. iba a salir diferente. Pues mira, ahí tienes otro ejemplo de indicativo. Y eso ustedes lo pueden evaluar sin necesidad de mandarlo al urólogo cuando el resultado sale evidentemente normal. ¿A qué voy con esto? Que a veces, desde que tiene 4, 5, 6, 7, ya lo estamos mandando al urólogo y ya es una consulta menos para ustedes, porque el urólogo lo va a valorar y a lo mejor no tenía nada, lo mandó a su casa. Yo lo que quiero que tengan ustedes es herramientas ustedes para manejarlo ustedes, porque la hiperplasia prostática ustedes la pueden vigilar, ustedes la pueden manejar, ustedes la pueden tratar y solo mandar al urólogo estos dos ejemplos que vimos ahorita, los que sí son sugestivos de cáncer. Otro punto es la velocidad de duplicación, que no les había hablado, de ella la tengo por aquí. Ay, ¿dónde la tengo? Perdón, Aquí está. Dice una velocidad de duplicación, tiempo de duplicación menor a 3 meses. Era el dato que me faltaba. Un tiempo de duplicación menor a 3 meses. ¿Qué pasa? Su paciente, cae, no sé, en una zona gris, un antígeno prostático, no sé, de 7. Decíamos hace ratito que las posibles causas de
de elevación, es una prostatitis. Es válido a lo mejor que usted, si hay algún dato sugestivo, darle un tratamiento para prostatitis y lo citan en un par de meses. Es como un buen tiempo. Si fue prostatitis, en un mes la prostatitis ya se fue y ya tendría que haber bajado el APE. Entonces, si tenía 7, ustedes ya esperarían en 2 o 3 meses que baje a lo normal. Y resulta que en 3 meses que regresa con ustedes, ya está en 14. O sea, duplicó en menos de 3 meses. Un antígeno que duplica en menos de 3 meses es sugestivo también de cáncer y también se ganó su biopsia de próstata. Entonces, otra forma más de valorar el antígeno. Y entonces ya tenemos toda nuestra evaluación completa. ¿Me ayudas, por favor? ¿Quién no ha hablado? Paola, ¿me ayudas a leer qué hay con la anamnesis y la exploración física? Sí, doc. Anamnesis, antecedentes relevantes familiares con hiperplasia prostática, historia de enfermedad sistémica con síntomas sugestivos. Ay, se me olvidó cómo era. Bueno, los síntomas sugestivos urinarios. Del tracto Ajá, del urinario, tracto urinario. ajá, Uso de inferior. fármacos, padecimiento actual, estamos viendo los síntomas irritativos y los obstructivos. En los irritativos, polaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia, obstructivos, dificultad para iniciar micción, disminución de calibre, micción intermitente, incontinencia por rebosamiento. Y también emplear la escala de síntomas sugestivos para calificar la severidad de la enfermedad. Ok, ¿y exploración física? Hay que hacer un especial énfasis en el tacto rectal y en la hiperplasia prostática. La próstata va a ser indolora, uniforme, firme y elástica, también bordes definidos, con surco medio y palpable. Y recordar que... Ay, es que no veo bien. Tacto rectal normal, Ah, no descarta hiperplasia prostática, ¿vale? Nayeli, ¿qué estudios paraclínicos son útiles? ¿Me ayudas a leerlo? ¿Y para qué sirve cada uno? Sí, doctor. Un examen general de orina nos va a ayudar a buscar litiasis, tumores o infecciones, la creatinina sérica si hay una falla renal, la glucosa para el diagnóstico de diabetes mellitus o poliuria, el antígeno prostático para una correlación de volumen prostático o para el probable presencia de cáncer y un ultrasonido para ver el volumen prostático, la orina residual, alteraciones vesicales, ureterales o renales. Tú misma, ¿cuánto es lo más que has visto de antígeno prostático? Bueno, yo nunca he visto estudios de antígeno prostático, doctor. Ahora, si llevas mes y medio aquí, Sí, pero nunca me ha tocado pacientes con problemas de próstata o que traigan sus estudios. ¿qué van a hacer? Porque si les llegan, a veces, se los digo y porque a todos les pasa, el paciente llega por 5 enfermedades diferentes. Llega por diabetes, hipertensión, glaucoma, cardiopatía y lo que quieran. A veces nada más le medimos la presión y ya. Si lo empiezan a interrogar, se van a dar cuenta que tiene otros padecimientos o simplemente cuando se lleva sus recetas de medicamentos. Aquel paciente que vean que en su receta lleva tamsulosina y finasteride, díganle a su adscrito, doctor, ¿cuál fue su último antígeno? ¿Cuánto tuvo? Pacientes igual con cáncer de próstata que lleguen, pregunten, doctor, ¿con cuánto se diagnosticó? ¿Quién, quién ha visto, no solo aquí en la 21, sino en cualquier lugar, qué es lo más que han visto de antígeno prostático? Yo lo más son 12, ¿no? 12, ¿alguien ha visto más? Yo 13 con usted. El señor de las barras, ¿no? El que se hace su terapia rara. ¿Él cuánto tenía? Ay, 14, doctor, no me acuerdo. 14 poquito. Pues a mí me tocó el año pasado y ando buscando en el WhatsApp, pero no, todavía no lo encuentro. Un paciente como con 3,000, o sea, también para que ustedes se den una idea de todo lo que pueden encontrar. Y ese no era de mi consultorio, ese llegó, pero le saqué foto
al resultado y se los mando, pero ya tiene varios bimestres que no se los mandaba, por eso no lo encuentro. A ver si ahorita lo encuentro y se los mando. Otra cosa importante también es que hagan los screenings, hagan los chequeos. A mí me llegó un paciente que venía de urgencias para que le diera receta de antibiótico por un absceso en la frente. Cuando lo tocó, resulta que no era absceso, estaba duro como hueso. Le mandamos pedir una radiografía y en efecto era hueso. Lo mandamos a centro médico y era un tumor, le quitan el frontal y le ponen una placa metálica. Cuando analizan el tumor para ver qué tipo de cáncer era, resulta que era una metástasis. Y empiezan a protocolizar a ver de dónde venía y resulta que era de próstata. O sea, para que ya haya llegadole al hueso frontal, le haya hecho un crecimiento óseo, tuvieron que pasar mucho tiempo. ¿A qué voy con esto? Que ese señor, si le hubieran hecho un antígeno prostático en forma oportuna, no se hubiera metastatizado todo y hubiera tenido un mejor pronóstico. Entonces traten de hacer esos screenings, pues, pues sí, o sea, hacérselos a todos los pacientes y van a ver todos los beneficios que tienen. ¿Me ayudas a leer qué diagnósticos diferenciales tenemos para los síntomas del tracto urinario inferior, Jaciel? Ahí está en Voy. el cartucho. Ujú. Para tracto urinario inferior, ¿no? Ajá. Los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otras enfermedades? Ujú. Litiasis urinaria, infección de vías urinarias, cistitis intersticial, prostatitis, cáncer prostático, diabetes mellitus, fármacos y alteraciones del destrusor. De trusor. El tratamiento está enfocado en 4 pilares. El primero, medidas higiénico-dietéticas, porque ya dijimos que se van a exacerbar los síntomas en pacientes con obesidad, con diabetes, entonces hay que cuidarles la dieta, etcétera. Pero también hay que ver qué terapéutica está tomando. Decíamos hace rato, si está tomando diuréticos tiacídicos y tiene muchos síntomas del tracto urinario, pues quítenle el diurético. Por poner un ejemplo, realizar ejercicios del suelo pélvico en aquellos que ya tienen incontinencia, etcétera. El segundo pilar es el seguimiento de complicaciones. Por lo menos una vez al año hay que hacerle el IPSS, el antígeno prostático, va a ser de mucha utilidad. El tercer lugar es el tratamiento médico. Dijimos que hay 2 fármacos. Un fármaco es para los síntomas y otro fármaco actúa a nivel hormonal y solo lo vamos a reservar en aquellos pacientes que tienen próstata grandota. Y es algo que deben saber. Yo sigo viendo aquí ya médicos egresados, residentes, que diagnostican la enfermedad y a todo mundo le dan los 2, tamsulosina y finasteride. No, de inicio, si la próstata no está tan grande, no tiene por qué tomar finasteride. El finasteride lo vamos a reservar al ser un tratamiento hormonal para aquellos pacientes con el crecimiento prostático muy, muy considerable. Luis, ¿me ayudas a leer lo de inhibidores de la 5-alfa reductasa? Luis, ya se fue al baño. No, doctor, aquí estoy, es que se fue Ah, el internet. Inhiben la enzima que causa la transformación de testosterona a dihidrotestosterona. Actúan disminuyendo de forma baja y lenta el volumen prostático y se recomiendan en casos de próstata de tamaño aumentado. Pueden tardar 6 meses en ser efectivos y se recomienda antes de empezar el tratamiento descartar la existencia de cáncer de próstata, porque enmascara la prueba del antígeno prostático. ok, ¿cuál tenemos en el IMSS? Bueno, ¿cuáles son los 2 que ponen de ejemplo? El finasteride y el dutasteride, y el que tenemos es el finasteride, ¿Y cuál es la posología? 5 miligramos diarios. ¿Y qué te puede causar como efectos adversos? Lo de la disfunción, Ajá, porque al ser un tratamiento hormonal que bloquea la formación de testosterona,
también te puede provocar disminución de la libido y todas esas cosas, ¿vale? Débora, ¿me ayudas a leer el otro grupo farmacológico? Sí, doctor. Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Estos reducen los síntomas urinarios bajos, actúan sobre los receptores alfa situados en el cuello de la vejiga y la próstata, que causan obstrucción por efecto funcional o dinámico. También disminuyen el tono muscular prostático y producen la relajación del músculo y la disminución de la resistencia uretral intraprostática. No reduce el tejido prostático. Actúan principalmente frente a los síntomas irritativos. Mejoran los síntomas en el primer año de tratamiento y su efecto aparece en el primer mes de inicio del mismo. Su posología sería alfusocina, 10 miligramos diarios, tamsulosina, que sería la más popular, 0.4 miligramos diarios, terazocina de 2 a 5 miligramos diarios y doxaxonida, sina, perdón, 2 a 4 miligramos diarios. Ok, entonces aplica diariamente. Si tu paciente no tiene tiene una hiperplasia prostática grado 1 y tiene muchos sí, solo comprimido, vas a estar logrando el efecto doble. ¿Ok? Cuando no hay mejoría clínica, tú le vuelves a hacer el IPSS y en lugar de mejorar empeoró o su calidad de vida ha empeorado, o peor aún, tiene o condiciones clínicas que a ti como médico te orientan a que ya necesita un manejo diferente, tenemos las opciones quirúrgicas. Esta tabla 6 nos orienta justamente a buscar intencionadamente condiciones clínicas que nos hagan sustentar una terapia quirúrgica. Iván, ¿a qué paciente ya lo vas a mandar a operar? ¿Me ayudas a leer la tabla 6? Sí, tabla 6. Indicaciones de prostatectomía en pacientes con hipertrofia benigna de próstata. Retención de orina aguda o crónica, infecciones de repetición del tracto urinario, hematuria recurrente, fracaso del tratamiento médico, divertículos vesicales de gran tamaño, cálculos vesicales secundarios, obstrucción del tracto de salida y preferencias del paciente. Preferencias del paciente, no confundan, no significa que el paciente va a escoger qué, y a veces ustedes como médicos eso le dicen, ¿eh? Yo tengo muchos pacientes que dicen, a mí el doctor me dijo que qué quería, si me quería operar o no. No, pues el paciente no va a decidir su tratamiento, él no estudió medicina como ustedes. Ustedes están obligados a explicarle al paciente cuáles son las situaciones. Sin embargo, hay pacientes, y para eso es el de la calidad de vida que les digo, hay pacientes que dicen, doctor, pues a mí el medicamento me cayó muy mal, me está dando disfunción eréctil, yo ya probé las opciones terapéuticas, no, y en conjunto toman la decisión de un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico puede ser de dos tipos: resección transuretral de próstata o abordaje abierto abdominal. Paola, ¿tú cuál crees que sea mejor, el abierto o el transuretral? Paola, ¿sí estás? Ya se me fue a dormir. Débora, Yo creo que la endoscópica es mejor. sí, la transuretral es menos invasiva, te genera menor problema, pero obvio tiene sus indicaciones. Solo, al ser transuretral, solo la vas a poder hacer si es una próstata menor de 80. Si la próstata ya es grado 4, ya no la puedes hacer transuretral. Otro punto a considerar es desde qué momento la puedes hacer. Próstatas mayores de 40 son candidatos a hacerles una resección. Menores de 40 no. Menores de 40
es manejo farmacológico. Y yo les dije hace rato, yo quiero que ustedes salgan capacitados para hacer un diagnóstico correcto, oportuno, pero sobre todo para tratar estas patologías en su consultorio, que no se las manden al urólogo. ¿Por qué? Porque va a ser menos dinero para ustedes. En la medida en que ustedes estén refiriendo todo por ignorancia, va a ser menos dinero para ustedes, porque ustedes se están preparando para la vida práctica, para su práctica privada, en donde lo que necesitan es pacientes, no batearlos a todos. Y ustedes me van a decir, oiga, doctor, ¿pero qué tratamiento voy a dar? Es bien sencillo. Lo podemos hacer con base en el resultado del IPSS, y por eso yo les digo que es un instrumento muy útil a la hora de que den su consulta. Si un paciente, después de toda la evaluación, en donde ya descartaron cáncer, descartaron otras cosas, encontraron solamente hiperplasia prostática, pero tiene sintomatología leve, ¿me ayudas a leer, por favor, Luis, cuál sería el tratamiento? Sí, sí es la IPSS 0 a 7. terapia de observación, control de comorbilidades, llevarlo al IMC ideal, dieta baja en grasa y proteína, disminuir diuréticos y líquidos nocturnos, vaciamiento vesical antes de acostarse, ajustar fármacos, como evitar el uso de diuréticos, reentrenamiento de la vejiga, técnica de doble vaciado. Si hay un deterioro en la calidad de vida, recurrir ahora sí a tratamiento farmacológico. Y si hay complicaciones, como las siguientes, recurrir a tratamiento quirúrgico como la hidronefrosis, insuficiencia renal crónica, retención urinaria recurrente, IVOS recurrentes y hematuria persistente. ¿Ok? Y eso es lo que tú harías. Tratamiento farmacológico, ¿cuál? Pues el que tú ya sabes, alfa bloqueadores o inhibidores de la 5-alfa reductasa, según sea el caso. ¿Qué pasa, Karime, cuando tu paciente llega con un IPSS entre 8 y 19, o sea, sintomatología moderada? ¿Me ayudas a leer? Claro, se debe considerar el volumen prostático. Si es menor a 40 cc, se van a dar alfa bloqueadores como es la tamsulosina, terazosina y doxazosina. Y si es mayor a 40 cc, se van a dar los em, Inhibidores de la y- 5-alfa reductasa. ok, ajá, que sería el finasteride y el dutasteride. También se le puede dar un alfa bloqueador, más estos 5 inhibidores de la 5-alfa reductasa. O sea, combinar ambos, que es lo que decíamos hace rato. Síguele leyendo. Se debe considerar añadir eh, un, Inhibidores de la 5 inhibidores de la fosfodil-diesterasa 5. ¿Cuáles son esos, Karime? Sildenafil, Muy bien, sildenafil, el Viagra en disfunción eréctil. ¿Qué más? Síguele, Karime. y anticolinérgicos en síntomas de llenado persistente. Síguele. Si no hay mejoría, recurrir a tratamiento quirúrgico. Exacto. Entonces ustedes le hacen su IPSS. Si el paciente sigue manifestando síntomas después de después de 3 o 6 meses de tratamiento, progresar a intensificar la atención. Caro, ¿me ayudas a leer qué pasa si tu paciente tiene síntomas severos? Sí, yo veo muy borroso. ¿Alguien me ayuda a leer? Alan, tratamiento Luis, quirúrgico. muy bien, síguele. Resección transuretral es el procedimiento de elección y una prostatectomía abierta en caso de que la próstata mida más de 80 cc y complicaciones asociadas, que son las que se habían mencionado anteriormente. Exacto. Ese es la hiperplasia prostática. El cáncer es muy sencillo porque no lo vamos a manejar nosotros. Entonces, a mí lo único que me interesa es que lo sospechen, lo diagnostiquen y lo refieran adecuadamente. Y que entiendan en términos generales las opciones terapéuticas y algunos puntos a considerar, porque el paciente va a llegar con ustedes y a que ustedes le aclaren o le expliquen las cosas.
sus compañeros que estuvieron esta semana nos han tocado un buen de casos bien, bien interesantes y 2 casos llegaron de cáncer en donde la paciente decía, es que yo vengo a que usted me explique. Y tú dices, ah, caray, es cierto, tú como médico de primer contacto, la paciente confía mucho en ti, en lo que tú le estés diciendo, y a veces la decisión que ella va a tomar o él va a tomar va a ser muy fundamentada en lo que tú como su médico de primer contacto la asesores. Entonces, no es que ustedes sepan las terapéuticas porque las vayan a aplicar, pero sí tienen que tener esas nociones. Y el cáncer de próstata es el primer cáncer en hombres, por lo que hay que saber mucho de él. Los factores de riesgo, edad avanzada, antecedentes familiares, nosotros como hispanos tenemos mayor predisposición, factores como la dieta, el índice de masa corporal, el sedentarismo, factores de inflamación, son factores de riesgo. Aquí los antecedentes familiares son súper importantes, por eso consignen en su nota si alguien en la familia tuvo cáncer de próstata. La sospecha inicial se basa en un tacto rectal con hallazgos anormales y o con elevación de los niveles de AMPI. ¿A quién le vamos a hacer una biopsia transrectal? Bueno, ¿a quién vamos a mandar a que el urólogo le haga una biopsia transrectal? ¿Me ayudas a leer, Iván, por favor? Sí, acá. Biopsia transrectal de próstata en pacientes con alteraciones en el tacto o en el antígeno prostático, pacientes sin sospecha del tacto rectal, pero con alteraciones en el antígeno prostático, entre 4 y 10 nanogramos sobre mililitro, con disminución del 20% de fracción libre, densidad mayor a 0.1, velocidad mayor a 0.75 nanogramos sobre mililitro por año, y tiempo de duplicación menor de 3 meses. Pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con antígeno prostático mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. Y a todo paciente con alteraciones en el tacto rectal, aún sin alteraciones en el antígeno prostático. Es lo que les decía hace rato, si ustedes en su tacto rectal le encuentran datos característicos, aunque no tenga estudio, ya se ganó su biopsia de próstata. Es importante todo eso. La evaluación integral también incluye una tomografía para buscar actividad metastásica linfática, un gamagrama óseo, porque las principales METs son a hueso, y determinar con un estudio histopatológico la agresividad del tumor mediante la escala de Gleason. A veces eso es pregunta de examen, lo de la escala de Gleason. En la escala de Gleason se establece, la diferenciación del tumor. Y a veces en el caso clínico del examen les preguntan, ¿este tumor está bien diferenciado o mal diferenciado? Y sobre todo, la escala de D'Amico que nos dice el grado de diseminación. ¿Por qué? Porque con base en eso va a ser la terapéutica. No es lo mismo un tumor que tenga un bajo riesgo de diseminación a un alto riesgo de diseminación. Para el riesgo de diseminación, que es la escala de D'Amico, usamos 3 factores. El nivel de antígeno prostático, el nivel de Gleason, el grado de la escala de Gleason, y la escala TNM. ¿Me ayudas a leer, Melissa, el bajo riesgo, el riesgo intermedio y el alto riesgo? ¿Cómo los determinas? Es el cuadro en el extremo inferior izquierdo. No se oye, ¿tu micro sí está prendido? No, creo que no sirve. No. Alan, ¿me ayudas a leerlo? Ok, tú mismo dime qué significa un TNM estadio T2C.
¿Te acordarás? El T2C, ¿qué significa? No, en este no es en base al tamaño, es con base en si ya se salió o no de la glándula. A ver, lee allí el T2C, ¿qué significa? Exacto, entonces el 2 todavía está en próstata. El 3 ya se extendió a través de la cápsula prostática y el 4 ya invadió órganos adyacentes. A veces es lo que les preguntan también en el examen, ¿qué significa el TNM hablando de sea de próstata? Entonces, con base en esos, podemos estadificar el riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Ojo, como son 3 factores a considerar, con uno que sea mayor, ya con eso consideramos el nivel. ¿Qué les trato de decir? Que a lo mejor tenía un AP de 19, pero un T3, aunque el AP habla de riesgo intermedio, si el T habla de alto riesgo, vamos a considerar al paciente con alto riesgo. ¿Y por qué es importante eso? Porque con base en ello, el oncólogo va a determinar la terapéutica. Bajo riesgo, vigilancia, braquiterapia, prostatectomía radical, radioterapia. Y así va a ir determinando. Si hay enfermedad metastásica, medicamentos para próstata. La terapia hormonal. ¿Cuál es la terapia hormonal que han visto ustedes que tenemos aquí en el IMSS? Por lo menos los que han pasado conmigo sí han visto cáncer de próstata. ¿Qué tratamiento recuerdan que damos para el cáncer de próstata? Uno es inyectado y el otro es tomado. ¿Quién dice yo? Ya ven cómo no ponen atención en los fármacos que se llevan los pacientes. Alan, ¿tú te acuerdas? Ay, ahora nadie. Nadie. Resulta que nadie ve nada. Leuprorelina. Muy bien, Débora. Leuprorelina. Leuprorelina es uno de ellos, es inyectado. Aquí en el IMSS lo tenemos mensual, bimestral, trimestral, y me parece que hay una versión semestral. ¿Qué significa eso? Que depende el gramaje, me parece que es de 7.5, 12.5 y 22. Tú se lo vas a inyectar en esa dosis de acuerdo al gramaje que le estés prescribiendo. El otro fármaco es bicalutamida. Ese se da vía oral, se da una vez al día. Creo que también tenemos goserelina. Y hay varias estrategias de manejo hormonal. A mí una vez hace tiempo, aquí en la 21, me llegó un paciente que le estaban dando ketoconazol para bloqueo hormonal. ¿Alguien sabe por qué el ketoconazol? ¿Sí es un antimicótico? Léanme bien por qué, yo ahorita no recuerdo bien por qué. Lo que sí tengo claro es que acuérdense que como efecto adverso, el ketoconazol se ha asociado con ginecomastia. Entonces, seguramente por allí tiene algún efecto en la vía de la hormona y hace algún bloqueo en dosis altas. Entonces, los médicos buscan pues el bloqueo hormonal y si no responde con uno, responde con otro, si no incluso la castración. Yo tengo varios pacientes con cáncer de próstata que hacen castración justamente como método de bloqueo hormonal. Entonces les digo riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, qué significa según la escala de D'Amico y cuál va a ser la terapéutica. Se pueden manejar corticoides, otro tipo de fármacos. ¿Me ayudas a leer, por favor? ¿Quién casi no ha leído? Hay gente a la que le pregunto mucho y gente a la que casi no le pregunto. Karime, ¿me ayudas a leer la epidemiología y factores de riesgo? Sí, doctor. Es el segundo cáncer en frecuencia a nivel mundial y el primero en el sexo masculino. En México, 14 varones mueren por cáncer de próstata al día. Son factores de riesgo la edad mayor de 50 años,
ser de raza negra o hispana, la historia familiar, una dieta rica en alimentos de origen animal, la obesidad, el tabaquismo y la exposición ambiental a ciertos compuestos. Muy bien. Luis, ¿me ayudas a leer lo de síntomas, exploración y estudios? Hasta las clasificaciones. Síntomas, causa síntomas de vías urinarias baja, tacto rectal, nódulos, irregularidades, consistencia dura o bordes difusos son sus características. El APE mayor a 4 nanogramos sobre mililitro es anormal. Los estudios para el diagnóstico son la ecografía transrectal y la biopsia y se clasifica de acuerdo a los parámetros como el TNM, la escala de Gleason y el sistema de D'Amico. Muy bien. Nayeli, ¿me ayudas a leer el tratamiento? Sí, doctor. El tratamiento debe de ser individualizado y de acuerdo con el riesgo y estadio. En casos de bajo riesgo o esperanza de vida corta, se puede emplear manejo expectante, antígeno prostático cada 3 meses, tacto rectal cada 6 meses y biopsia anual. Para los demás casos se requiere manejo activo mediante algunas de las siguientes modalidades. Quirúrgico mediante prostatectomía radical y linfadenectomía pélvica, radioterapia, terapia hormonal con orquiectomía bilateral, análogos de ay, ¿De LHRH o antiandrógenos? antiandrógeno, modalidades poco usadas como Como crioterapia o algunas otras estrategias que ni yo recuerdo esas siglas porque no son competencia del médico de primer contacto. Algo que sí no les mencioné, la prostatectomía radical tiene muchas complicaciones. Esto me lo salté. No sé si ustedes han visto que el paciente de pronto no lo operan y está con medicamento. Se dice que el cáncer de próstata es de un avance lento, le da a los adultos mayores, a veces pueden fallecer de otra cosa y no del cáncer. Entonces, por eso es que muchas veces, si el riesgo de diseminación es un riesgo bajo, se considera solamente la vigilancia. No siempre operar es útil, tiene una alta mortalidad la operación. Este, Karen, ¿cuánto de mortalidad tiene la operación? Dice ahí en pantalla. Del 5%. ¿Y las complicaciones en sí me puedes ayudar a leerlas todas con sus porcentajes? Sí, impotencia por lesión del plexo nervioso pélvico hasta el 95% de los casos, incontinencia urinaria el 50%, estenosis vesicouretral hasta el 25%, lesión rectal hasta el 7%. Y entonces, imagínense, es un paciente que ya va a quedar con impotencia, casi todos ellos, casi todos con impotencia. La mitad de ellos van a estar condenados a usar un protector o un pañal por la incontinencia. Lesiones también están susceptibles a ello. Entonces, por eso no se realiza como una rutina. Uno podría pensar, no, pues muerto el perro se acabó la rabia, quiten la próstata y ya no hay cáncer, pero no es así de fácil. Por eso a veces se prefiere el manejo hormonal, el manejo expectante, pensando en un grado bajo de diseminación. A menos que el estudio histopatológico nos hable de un cáncer agresivo o todas estas condiciones que ya analizamos nos hablen de un riesgo alto de diseminación, ahí sí hacer la operación, la prostatectomía. Pero hay que irnos con mucha prudencia para que ustedes aconsejen bien a sus pacientes cuando les pregunten o les pidan un consejo para tomar una decisión, porque a veces el oncólogo no les explica así de detalle. Yo lo he tenido, mi papá tuvo cáncer de próstata y a mí el oncólogo me dijo, no, 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 si se muere, es tu culpa porque tú tomaste la decisión. O sea, cosas, comentarios así de agresivos que no tendrían razón de ser, pero ocurren en nuestro entorno, en nuestro medio. Y ustedes también, si alguno de ustedes va a ser cirujano, sensibilícese a, al humanismo que de pronto hace mucha falta, ¿no?
Bueno, con eso concluimos. Ya el caso ya por cuestión de tiempo ya no lo vamos a ver. Véanlo ustedes en casa. Nada más sí hay un puntito aquí en el caso que me gusta preguntarles. Si el paciente llega con ustedes después de una prostatectomía radical y ya el antígeno prostático, pues ya está en 0.8, ¿tú qué dices, Iván? ¿Ya está normal? Tuvo cáncer de próstata, había tenido el antígeno en 120, ya le quitan la próstata porque era un riesgo alto de diseminación y ya llega contigo a los 2 meses con 0.8. ¿Qué le dices a tu paciente? Porque te trajo primero el estudio, a ti como su médico de confianza. ¿Sí estás? Así estás. Sí. Mm, pues yo digo, o sea, no sería normal, ¿o sí? ¿Cómo? Yo digo que no sería normal. ¿Por qué 0.8? Dijimos que menos de 4 es normal. De ¿O tú cuatro. qué opinas? Mm, no ¿Puedo sé. preguntar yo? No sabes. Saúl, Y como ya no hay próstata, no debería haber antígeno. Según lo que yo había leído, se medio permite hasta 0.04, pero debería ser indetectable. exacto, es algo que no deben pasar por alto. Si ya le hicieron la prostatectomía, ya debería ser indetectable. Iván, ¿tienes WhatsApp a la mano? ¿Me ayudas a leer lo que mandé? Lo que está señalado con azul. Sí, en pacientes con prostatectomía radical, se espera tener niveles indetectables de antígeno prostático dentro de las 3 semanas del posoperatorio. Niveles de AP persistentes elevados indican que el tejido productor del antígeno permanece en el cuerpo y generalmente se debe a cáncer residual por micrometástasis que no fueron detectadas o enfermedad residual debido a márgenes quirúrgicos positivos. ¿Un Mm, nivel? Un nivel de AP sérico mayor a 0.2 nanogramos sobre mililitro se asocia con enfermedad residual o recurrente. Son puntos que ustedes deben conocer. Pues sí, por eso de pronto se les hace aburrido leer las guías de práctica, pero sí vienen puntos específicos que ustedes deben considerar para tener una práctica adecuada. Esta fue, creo, la última clase mía. Espero que les hayan sido de utilidad. Ya la próxima semana ya empiezan con la doctora Silvia. Hagan el enfoque los que les falta exponer, así como lo hemos estado haciendo, muy enfocado a la práctica y ya no algo meramente expositivo. Espero que les haya sido de utilidad y pues concluimos, ¿vale? ¿Algún comentario antes de finalizar? No, Vale, cuídense mucho, Gracias, doctor. que estén muy bien, Gracias, doctor. Nos descansen. vemos.